Yo ya había atravesado más allá mi periodo de oscuridad en este punto en particular, y yo lo estaba haciendo bien. No lo estaba haciendo súper, pero lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo ok. En este punto en particular, yo estaba en un escritorio de trading en Wall Street, y éramos 8 de nosotros en el escritorio. Yo era uno de esos 8 traders, y había uno de ellos, no era el líder, porque él no quería ser el líder, pero él era el más exitoso de entre todos los traders de mi grupo, y él era el más viejo del grupo. Y él se sentaba en el extremo opuesto de la mesa o del escritorio, debería decir. Y yo solía observarlo desde el rabillo de mi ojo. Yo era el niño, el niño nuevo de la cuadra, y yo lo observaba desde el rabillo de mi ojo, y yo noté algo realmente interesante sobre él. Su nombre era Scott, que justo antes de él poner un trade. Ahora, recuerden, para ese momento no habían teclas rápidas. Tú no podías poner un trade con teclas. Eso apareció en los 90s. Yo estoy hablando de los 80s. Tú tenías que escribir un ticket. Entonces tú sabías que cuando un trader tomaba un ticket de la mesa, él iba a poner un trade. Él tomaba un bolígrafo y empezaba a escribir su trade. Luego él tomaba ese pedazo de papel y lo entregaba al tomador de órdenes. El tomador de órdenes tomaba el pedazo de papel y luego lo estampaba. Y ahí estaba el precio. Cualquiera que fuera el precio de la acción en ese momento que ponían la estampa, ese era el precio de entrada. Y luego ese tomador de orden inscribía el trade en el sistema de órdenes, y tomaba alrededor de 45 segundos y ¡boom! Aparecía en tu pantalla, tu orden, tu posición, tu trade. Y así era como hacíamos trading. Entonces yo notaba que antes de que Scott tomaba cada trade, él buscaba en su portafolio. Él tenía un portafolio justo a su lado. Yo estaba en el otro extremo de la mesa, y él se agachaba y sacaba un cuaderno de su portafolio. Así, él abría el cuaderno, tomaba un bolígrafo o un lapicero, y él escribía algo. Y luego él tomaba el pedazo de papel con la orden y se lo pasaba al tomador de órdenes. Ahora, al principio yo no le prestaba atención a esto. Yo simplemente pensaba que él había olvidado algo. Debo comprar una bolsa de leche en camino a la casa. Entonces escribía leche, pero yo no pensaba nada. Pero todas las veces que él tomaba un trade, yo lo observaba, porque yo quería ver qué hacían los exitosos. Yo quería imitarlos. Yo quería saber todo lo que él hacía. Él era el trader más grande en el escritorio. Y yo notaba que antes de cada trade él hacía el mismo proceso. Se agachaba, sacaba un cuaderno de su portafolio, y él primero hacía el ticket de la orden. Lo llenaba, luego tomaba su cuaderno del portafolio y escribía algo en el cuaderno, lo cerraba y lo ponía de nuevo en su portafolio. Luego le daba el papel del ticket de orden al tomador de órdenes, y yo pensaba que eso era lo más extraño. Ahora, yo era el nuevo, no se supone que debía hablar mucho, pero un día yo ya había pasado el tiempo suficiente para yo preguntarle a Scott en la cafetería. Le pregunté: Scott, discúlpame, espero que mi pregunta no te moleste, pero tengo mucha curiosidad. Yo noto que antes de que tú pones cada trade, tú vas a tu portafolio y sacas un cuaderno y escribes algo en él. Y él estaba sentado revolviendo su café y me dijo como que, ¿lo notaste? Y yo dije: sí, Scott, es obvio, tú lo haces antes de cada trade. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que escribes? Tengo mucha curiosidad. Y él se sonrió un poco y dijo: no, es interesante que lo notaste, Oliver. Y él dijo: bueno, Oliver, es bastante simple. Y yo le dije: sí, ¿puedes decirme? Y él me dijo: sí, puedo contártelo. Bueno, yo escribo mi stop. Y yo era como: ¿qué? ¿Tú estás escribiendo qué? Mi stop. Y fue como una desilusión. Yo pensé que era algo profundo, algo grande, algo enorme, algo mágico, algo que yo podía empezar a escribir y convertirme tan bueno como Scott. No, tu stop. Y él era como que sí.
Y yo le pregunté, pero Scott, ¿no conoces tu stop? ¿No sabes dónde vas a salir del trade? Y él me decía, sí, pero me dijo, Oliver, verás, para mí, cuando yo sé algo aquí, yo siempre puedo cambiarlo. Tengo la libertad para cambiarlo. Ese número aquí en mi mente. Yo puedo cambiarlo cualquier número que quiera. Pero para mí, él dijo, cuando yo lo escribo, se convierte en una ley. Verás, cuando yo escribo algo, yo no puedo cambiar eso que acabo de escribir. Cuando yo abro mi cuaderno de nuevo, yo voy a ver eso de nuevo. Entonces, me mantiene firme, Oliver. Me mantiene verdadero a mi promesa. Me mantiene haciendo lo que yo dije que iba a hacer. Y Scott dijo, yo no sé si eso va a funcionar para ti, pero para mí era la única manera en la que yo podía hacer lo que yo dije que iba a hacer. ¡Boom! Ese mismo mensaje de nuevo. Poner con tu bolígrafo algo en el papel. Escuchen, traders. El bolígrafo, el lapicero, era una nueva tecnología en cierto punto en la historia de la humanidad que cambió el mundo para siempre. Empezó la democratización del conocimiento. El bolígrafo hizo esto. El bolígrafo empezó este largo y multigeneracional proceso de la descentralización de la información, la democratización del conocimiento, porque en algún punto a los únicos que se les permitía escribir el conocimiento eran a los escribas. Miren, el conocimiento estaba en control de la iglesia. Todos los libros los tenía la iglesia. Todo el conocimiento del mundo era acumulado y centralizado en la iglesia y era protegido. No se podía esparcir a las masas. Y lo que empezó el rompimiento de esta centralización de la información y del conocimiento y de la educación fue un pedazo de tecnología. La tecnología se llamaba el bolígrafo, el lapicero. Y hay un dicho que se conoce en todas las culturas. Tú vas a escuchar esta verdad en todas las culturas, que hay poder en el bolígrafo, hay poder en la tinta. Y yo les digo que hay poder en la tinta. Cuando ustedes empiezan a poner la tinta en el papel, ustedes empiezan a aplicar un poder que no tenían sin él. Verán, Scott era un trade diferente si él no hacía esto. Benjamin Franklin lo dijo. Oliver Vélez hubiera muerto en la oscuridad si no hubiera utilizado la tinta. Tú debes empezar a utilizarla, a entender el poder de la tinta. Nosotros tenemos que empezar a escribir las cosas. Tenemos que liberarnos a nosotros mismos. El proceso de escribir cosas se convierte en algo mágico, porque es el primer acto de materialización. ¿Entienden esto? Es el primer acto de mover algo de el mundo etéreo del pensamiento al mundo físico, que puedes ver y puedes tocar. Así como un arquitecto puede tener una idea de esta casa fabulosa, pero primero es etéreo, está en su mente. Él no puede ni siquiera compartirlo con nadie hasta que él empieza a tomar un bolígrafo y a poner este bolígrafo en el papel para crear la primera forma física de la casa que está en su mente, que se llama ¿qué? Una marca. Esa marca va a servir como las instrucciones para todos los carpinteros, para todos los constructores, para todos los electricistas, para todas las personas que él va a contratar para construir esa estructura magnífica. Pero al inicio no podía haber ocurrido sin la tinta, sin el bolígrafo. Lo que hace la tinta es hacerlo real. Lo que hace la tinta es moverlo de tu mente, que juega juegos contigo. Lo que el bolígrafo hace es sacarlo fuera del mundo etéreo que cambia constantemente y hacerlo algo constante. Y cuando es algo que está aparte de tu mente, cuando tú has escrito algo,
y tú puedes verlo, gana una vida por sí mismo porque empieza a mirarte a ti. Una cosa que tú deberías escribir son todas tus reglas, como yo no voy a perder más de $300 en ningún día de trading. Nunca. ¡Pum! Escribe eso. Esa regla debería mirarte a la cara todos los días mientras haces trading. Esa cosa va a ganar una personalidad por sí misma a medida que te mira. Tú la miras y ella te mira. Y luego tú empiezas a escuchar voces. Pero esos van a ser voces buenas. ¿Sabes de dónde vienen esas voces? Vienen de lo más profundo de ti, pero realmente van a parecer como si esa cosa que escribiste te estuviera hablando. Esta cosa, esta ley, esta regla, yo no voy a perder más de $300 al día, empieza a preguntarte, entonces, ¿qué vas a hacer hoy, Oliver? ¿Vas a sobrepasarme? Empieza a desafiarte. Empieza a mirarte a tu cara. Tú le diste una vida aparte de ti. Se convierte en algo real, no en algo que no es tan real que sigue en tu mente. Hay poder al escribir las cosas. Y eso es la razón por la que tú puedes y debes llevar un diario hacia tu éxito. Es por eso que tú puedes llevar un diario, una bitácora, cualquier cosa, a volverte un mejor ser humano, a volverte un mejor padre. Tú debes escribir tu camino a volverte un mejor empleado, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor feligrés de tu Dios. Nosotros hemos dejado ese mundo sagrado y el arte de escribir las cosas. En esta nueva era digital, nadie escribe las cosas más. Y eso es una tragedia.